Os traigo aquí a Fernando, que recientemente ha entrado en nuestra empresa de fulfillment, de Pro Fulfillment, que se llama en este caso. Para los que no sepáis, recientemente creamos una empresa que lo que hace es gestionar la parte de la logística de los vendedores que tengan un e-commerce o tengan sus tiendas en Marketplace. Y en este caso, Fernando venía de otro operador logístico que bueno, él ya estaba, bueno, pues estaba vendiendo. Y bueno, a raíz de ver cómo estaba con ese operador logístico, nosotros le proporcionemos una serie de mejorías con su anterior operador, que ahora mismo nos va a contar su experiencia y que alguno de vosotros que nos estáis escuchando podéis sentiros un poco identificados en ese aspecto porque, bueno, pues hay muchos operadores que, a diferencia de nosotros, pues lo que más premiamos nosotros es la atención al cliente y que una atención cercana, ¿no? A vosotros que al final sois la parte fundamental de la empresa. Así que nada, Fernando, te haré una serie de preguntitas para que la gente que nos escuche, que también vende y que hace Amazon FBA o hace e-commerce o vende en Temu, Miravía, sepa un Ajá. poquito cómo funcionamos. Bien, Vale. cuéntanos un poquito cómo estabas tú con tu anterior operador logístico, sin decir nombre, qué estabas haciendo y qué cambios has notado respecto con el anterior a nosotros. Bien, bueno, a ver, el operador logístico que yo utilizaba, básicamente lo empecé a utilizar porque era la única opción que tenía. El transitario con el que hablé tenía esa opción, me la ofreció y bueno, los probé y tal, y bien. El único tema es que, por un lado, la comunicación era mejorable. Tenía la sensación de que pues iban a tirar faena y no contactaban o no tenían la comunicación con el cliente, que cuando tienes un negocio y necesitas estar encima de tu producto, pues a veces lo echaba un poquito en falta. Y por otro lado, el tema de los precios era todo un poco ambiguo. En vuestro caso, cuando me llegó bueno, me pasaron vuestro contacto, es cierto que vi las tarifas y bueno, queda todo muy detalladito y más o menos, o sea, siempre hay pequeños matices, ¿no? Dependiendo del volumen de venta que tengas, pero sí que podía calcular exactamente cuánto me impactaba en cada unidad vender a través de vosotros. Entonces, bueno, estuvimos hablando, la verdad que quedó todo bastante claro. Recuerdo además que os mandé un mail muy detallado para que me contestarais cada cosa, quedó todo perfectamente. De hecho, ya llevamos meses trabajando y efectivamente os habéis ceñido a lo que hablamos. Y la verdad que estoy bastante contento en línea general, sobre todo si tuviese que destacar algo sería sobre todo la comunicación y la rapidez y luego lo claro que queda el coste real de la logística en cada unidad. Exacto, porque en ese aspecto, como tú haces FBM, nosotros como nos diferenciamos de otros operadores logísticos porque hacemos unas tarifas, podríamos decir que tú desde un inicio ya sabes lo que vas a pagar según los pedidos que saques. FBA Sí, ya es otro precio que también más o menos puedes saberlo, pero en modalidad de sí, FBM tú ya sabes el coste medio por pedido que vas a tener y dependiendo de tu producto, del tamaño, también vas a saber qué precio de envío vas a pagar. Por esa parte está muy bien total. porque lo tienes todo incluido. Y es lo que tú dices, que al final sabes bien lo que vas a pagar, no tienes líos y no te llega a final de mes una sorpresa de, hostia. Sí. Yo recuerdo la primera factura que me llegó de este otro operador, que luego me puse a ver la detalle y habían cosas que, ostras, esto no sabía que este era el precio, porque digamos que la información, cuando yo lo vi con ellos, probablemente estaba toda la información, pero muchas veces cuando hay tantas casuísticas dentro de la logística, ya sea enviar a FBM, las entradas de palets, si entran por cajas, si hay que reetiquetar, es muy difícil. Cuando tú tienes una tarifa plana, es más fácil sacar el precio por unidad, ¿no? Entonces, a mí ya me han llegado varias facturas vuestras y queda todo muy detallado, muy claro y no hay sorpresas. Exacto, sí, sí. Y Alex ya veo que os coordináis bien y que cualquier duda Sí, 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 queda. sí, eso es otra. Enseguida que tal, bueno, hace 2 días mismo recuerdo que le pregunté, porque no tenía claro el inventario, como tengo, sabes que tengo varias variantes de colores y tal,
me dijo, mañana te contesto y a las 2 horas me escribió, oye, que ya lo tengo, ahí lo tienes. O sea que la comunicación es perfecta. Y respecto al tema de la conexión con tu marketplace, en este caso, ¿cómo es? Es decir, nosotros, como en ese aspecto, ¿cómo nos conectamos? Si es una operativa fácil para ti. Mira, yo me daba un poco de miedo hacer FBM porque siempre ha habido pues, ese mito de que en FBM tienes que estar metiendo el tracking a mano, hablando con el proveedor, con los clientes, que sí es cierto, eso es la parte de hablar con el cliente, si el cliente te escribe, eso sigue estando, pero mi día a día es igual que cuando hacía FBA. Es decir, yo recibo el pedido y a vosotros automáticamente eso se enlaza en la herramienta, en SendCloud en este caso, y vamos, yo no he notado diferencia en ese sentido. O sea, tengo todo integrado, sabes que vendo a través de otras plataformas, que eso es importante porque también el tener la logística a través de vosotros me permite vender a través de varias plataformas, no solo cuando tú tienes FBA, pues sabes que naces y mueres en FBA y si te viene otro marketplace interesante y tienes toda la mercancía dentro de los almacenes de FBA, vamos, sacarlo es prácticamente imposible. Um, y el tenerlo ahí y poder integrar las herramientas para que de manera automática se genere, cuando se genera el tracking number, se meta en el marketplace que sea, pues a efectos es lo mismo que si estuviera haciendo FBA, con la ventaja de que en mi producto, por ejemplo, que es un producto grande, pues el coste logístico es muy por debajo del que pago a través de FBA. Claro, claro, en ese aspecto, al hacer FBM y también en otros marketplaces, las tarifas logísticas son bastante más competitivas y me imagino que también habrás notado ya no solo en rentabilidad, sino también en precio PVP final, que eres mucho más competitivo y por lo tanto también aumentan las ventas en ese aspecto, que eso también es una parte muy Claro, buena. claro, en mi caso, la competencia estaba apretando de manera muy bestia. Uh, Estaba invirtiendo en PPC, pero al final, muchas veces, aunque el cliente y sobre todo en España, mira mucho el precio. Entonces, una de las formas para poder bajar el precio, poder posicionarme y competir contra otra gente que estaba haciendo precios muy bajos, que en muchos casos break-even, es sacarlo de ahí, me ahorré mucho dinero en logística, con lo cual tuve que invertir menos en PPC porque de manera orgánica se posicionaba bien por la mejora de precio y por un lado me estaba ahorrando el coste logístico y por otro lado la inversión en PPC, porque estamos hablando de que en mi caso pues no sé si eran 3 o 4 euros de diferencia de logística interna a través de FBA a logística a través de un operador externo como vosotros. Entonces, eso te permite competir mucho mejor en cuanto a precios y mejorar incluso la rentabilidad, porque ya te digo, si PPC lo que tiene es que es una inversión a futuro. Y muchas veces apuestas y no te da el retorno que tú esperabas. Si tú bajas el precio, vendes a ese precio y sabes cuál es el coste el margen de beneficio. Y el poder bajar el precio me ha ayudado bastante a través de la logística. Claro, no, porque a través, eso ya lo explico para los que no estén escuchando, nosotros trabajamos con correos que nos han dejado unas tarifas bastante competitivas. Él en este caso, pues comparado con FBA, pues tiene una diferencia de 3 4 euros y al final el envío también es igual de rápido que en FBA porque nosotros sacamos los pedidos si entran el mismo día hasta las 12 los sacamos el mismo día y ya correos, pues y viene a partir de la 1, se los lleva y ya pues los reparte por toda España. Así que si va a las Islas Baleares, pues tarda un poquito más y ya depende un poco si de vosotros tenéis Melilla, las Islas Canarias, que eso ya lo dejamos un poco a vuestro criterio.
Nosotros lo podemos enviar, en este caso correos, pero obviamente las tarifas no son las mismas. Para que nos entendáis, las tarifas logísticas, nosotros, él en este caso, la última vez por el volumen de pedidos que tenías entraste creo que el precio era 1,66 y a ese precio le tienes que añadir el precio de correos, que dependiendo del producto, pues debe ser 3 euros y pico. A lo mejor te sale todo por 5, mientras que en Amazon tienes un envío por 9 sin contar la tarifa de almacenamiento. Y también Efectivamente. lo bueno que tienes es que al final también en esa tarifa te incluye el almacenamiento de tus 5, 10 palés que tú tengas, te incluye un 5% de devoluciones, que en este caso con Aleix, que es la persona encargada del almacén, te va enviando fotos de cómo te llega. Bueno, en la parte de devoluciones, ¿cómo lo ves en ese aspecto? Mira, esa es otra. Tú cuando tienes la logística interna en Amazon, que no digo que esté mal, ¿eh? Lo que pasa es que yo entiendo que hay producto que es mejor tenerlo a través de FBA y hay producto que es mejor tenerlo a través de FBM. Pero cuando tú tienes FBA, muchas veces no conoces cómo está el producto. Es decir, a ti ellos te dicen se ha devuelto y hay cosas que te dicen que no las puedes usar y otras que ellos consideran que se pueden reutilizar. Claro, pero ahí pierdes mucho control. Y el hecho de que a mí Aleix me diga, oye, esto lo que está bien yo lo voy volviendo a meter, lo que está mal lo aparto. Hostia, pues te da mucha confianza, porque todo lo que no controles tú, todo lo que esté a través de Amazon, evidentemente es la decisión que Amazon tome. Cuando tú tienes control y cuando lo haces a través de un operador, como es vuestro caso, pues tienes mucho más control sobre la producción. Y eso siempre te da una ventaja. Exacto, exacto. Y además una parte también, el tema de, de las devoluciones, no hemos hablado de cómo estás gestionando que un cliente te haga una devolución o te pida que quiere devolver un producto. ¿Tienes mayor poder de decisión que en FBA? Porque en FBA directamente Bueno, sí, aceptan. efectivamente, tú puedes negociar con ellos. Yo he de decir que no suelo hacerlo, no suelo negociar con ellos. Yo, si el cliente, porque no me gusta entrar en eso. Al final, bueno, si tú estás negociando con alguien y aceptas una renegociación de precio, a veces también puede ser contraproducente. Pero en cualquier caso, volvemos a lo mismo. El coste logístico de vuelta es mucho más económico que el coste logístico de vuelta a través de FBA. Pero en cualquier caso, si yo quisiera hablar con el cliente directamente y preguntarle, oye, al final tienes más control sobre tu producción. Exacto, sí. En todos los sentidos. A la hora de hablar con el cliente, a la hora de decidir qué hacer con ella, a la hora de reutilizarlo si hay una devolución y el producto está en buen estado. Como antes. A mí, no sé si por mi experiencia laboral o lo que sea, pero me gusta tener control 100% de la producción. Y ya con ella yo decidir qué hacer. Cuando tú estás trabajando con un almacén, digamos, de Amazon no te hace, vamos, ni caso. Y a mí me gusta tener el control. Y ya te digo, tanto para hablar con el cliente como para hacer con la mercancía o las devoluciones lo que yo considere. Y ¿cómo definirías el tema de la operativa dentro del almacén? Cuando, por ejemplo, nos envías un contenedor o nos envías X palés desde que nos llega, ¿cómo hacemos nosotros en ese aspecto? Porque hacemos un buen control, te enviamos fotografías, te enviamos un Excel. Sí, eso es. O sea, vamos, es muy sencillo. Yo hablo con el transitario y le digo, oye, déjamelo en este destino. Os informo 1 o 2 días antes, vosotros recibís la mercancía, en cuanto la recibís me mandáis fotos, oye, Fernando, esto está todo ok. Yo, volvemos a lo mismo, me da mucha confianza. Y luego el hecho que yo estaba viendo vuestro almacén antes de empezar. No, Exacto. miento, ya lo mandé y luego fui a veros. Pero fueron muy pocas unidades para probar. La facilidad de poder ir, hablar con vosotros, revisar yo esa producción, a ver qué tal estaba, pues volvemos a lo mismo que os decía antes, que te decía antes. Todo lo que tú puedas controlar en un negocio como este, donde estás manejando producción a gran escala, siempre te va a dar una ventaja. Cuando tú no puedes. Si mañana yo tengo un problema, porque vamos a imaginarnos que empiezan a haber devoluciones a lo bestia.
Yo puedo coger mi coche, ir al almacén, revisar la producción y ver si es que hay un problema puntual en la producción y mi producto está llegando mal. Cuando tú tienes toda la producción metida en un almacén donde no puedes entrar ni de ninguna de las formas y la única manera que tienes es pedir que te devuelvan la producción, que van a tardar por lo menos 2 o 3 meses en devolvértela con suerte, Claro. pues pierdes el control. Y en vuestro caso, yo además recuerdo que, oye, pero hay algún problema si yo voy, no, tú nos avisas y vienes cuando quieras y la ves. Y así fue. De hecho, fui, revisé, estuve hablando con vosotros, os conocí personalmente, muy bien y la verdad que por ahora muy contento en general. Vale, vale, perfecto. Pues para ir acabando, ¿qué le podría decir a una persona que nos está escuchando y que se está pensando cambiarse de operador logístico o simplemente, como tú, estaba pensando de cambiar de modalidad FBA a FBM? ¿Qué le recomiendas bajo tu experiencia que has tenido estos meses? Bueno, yo principalmente, como ya he comentado, lo recomiendo, pero bueno, si no lo tienen claro, pues es muy sencillo. O sea, al final para salir de dudas la mejor opción es probar. O sea, si tienes la oportunidad de una, no sé, imagina que estás pendiente de recibir una producción eh, y no lo tienes claro, bueno, pues al final probablemente tengan que pasar a través de un operador logístico para enviar a Amazon. Pues yo recomiendo que lo prueben, que si tienen la oportunidad en unas cuantas unidades, hagan la revisión de precio, revisen si les sale rentable y si les sale rentable, que prueben. Oye, que no te gusta, que no te encaja, siempre tienes la oportunidad de volver a FDA. Quiero decir, esto no es un camino sin vuelta atrás. Tú pruebas, testeas, miras a ver si es el modelo de logística que quieres y si no, pues nada, vuelves atrás. Y en cuanto a, yo recuerdo que hablé con vosotros, yo tenía la mercancía en el otro 3PL. Pues muy sencillo. Hablé con el anterior 3PL. Chicos, mira, lo siento, pero me gustaría mover la mercancía porque veo que la comunicación es bastante mejorable y no estoy del todo contento. Sin ningún problema. Prepararon la mercancía. Al final tú eres el dueño de la mercancía. Yo simplemente es un depósito donde está la mercancía, pero la mercancía es tuya. Y nada, muy bien. Me pasaron la factura de salida, obviamente. Eh, pero la mercancía, yo hablé con un transportista, cogió la mercancía, la movió a vuestro almacén y fue cuestión de 2 o 3 días. Ya no tuvo más historia. Vale, vale. Bueno, pues cualquier persona que necesite información de nuestro almacén logístico, vamos a dejar aquí abajo las redes, el email y el teléfono. Y nada, Fernando, muchísimas gracias por pasarte por el canal. Y A vosotros. perfecto. Adiós. Venga, chao, chao.